Muy buenos días a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 22 de agosto, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Les pedimos por favor que presten suma atención a la telecapacitación y cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Bienvenidos, estamos atentos al equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Doctor Ortega, desde el Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la más cordial bienvenida nuevamente a una sesión de telecapacitación. En esta oportunidad hemos invitado pues a la especialidad de enfermería en traumatología. Con nosotros nos encontramos pues aquí con la licenciada Amalia González Uribe. Ella es una enfermera de gran trayectoria en nuestra institución, con amplia experiencia en la unidad de servicio de ortopedia y traumatología. Entonces, cedemos las palabras, licenciada Amalia, el público la está esperando. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. La presentación, mi nombre es licenciada Amalia González Uribe, trabajo muchos años en el área de ortopedia y traumatología, así que esta ya es mi casa y la casa de todos aquellos que vengan a visitarla. Agradeciendo la cordial invitación de una de las primeras charlas a las cuales tengo el honor de expresarles. Y el temario de ahora que vamos a tratar, cuidados en inmovilizaciones, especialmente en fracturas cerradas, y que vamos a tratar de desglosarlo poco a poco, y la intención es llegar a todos ustedes. Nunca podemos hablar de inmovilizaciones, ni me voy a entrar al campo completo de inmovilizaciones si no recordamos parte de nuestra historia. Y a lo que quiero llegar es a todos, es que si no sabemos que esto inmovilizar a un paciente o inmovilizar a un ser humano de cualquier problema osteomuscular, no podemos olvidar de nuestra historia. Es por eso que desde aquí recordamos primero cómo empezamos y para qué inmovilizamos a un paciente o a un niño. Y desde los albores de nuestra historia, el hombre ha utilizado medios para inmovilizar lesiones. Lesiones de manera, primero se empezó hace muchos años atrás, antes de Cristo, inclusive de manera instintiva, pero ya no estamos para seguir en esto. Pero recordemos que sí se empezó hace muchos años atrás y no podemos olvidarlo y siempre hay que recordarlo, porque lo recordamos a través de nuestras películas día a día y siempre recibimos esas preguntas que hay que responder. Ya esto se empieza desde la era paleolítica, que utilizaban férulas e inclusive rudimentarias, y los egipcios desarrollaban las técnicas de vendaje gracias a la momificación. Utilizaban, recordemos, vendas de lino. Es por ello que hasta ahora lo seguimos recordando, y desde esas épocas atrás empezamos y nosotros los continuamos, pero cambiamos a través de la era y de los años, gracias a la tecnología. El más antiguo e importante de los papiros del Antiguo Egipto es de Edwin Smith. Esto fue escrito a 1600 años antes de Cristo, en el que se describen diversos tipos, inclusive de fracturas e inmovilizaciones. Esto para nosotros no es nuevo. Recordemos que inmovilizar a un paciente o a un ser humano, épocas de muy remotos y muy atrás, que lo venimos y que hasta ahora se siguen descubriendo, ¿no? Allí una pequeña lámina en la cual hay un egipcio que lo envuelven, pues, y para que nuestra mente siga refrescándose, como inmovilizaban hace mucho tiempo atrás. El sistema musculoesquelético, señores, proporciona apoyo al organismo. Nunca hay que olvidarlo. Está formado por huesos que se contactan entre sí por articulaciones, manteniéndose unidos por manguitos cápsulos ligamentosos y músculos, que además nos dan movilidad al sistema. El tratamiento de estas lesiones puede llegar a ser quirúrgicas
o simplemente ortopédicas. ¿Ya? La ortopedia es la técnica que busca corregir o evitar las deformidades del cuerpo humano mediante vendajes, inmovilizaciones y aparatos ortopédicos llamados o denominados órtesis. Y menciono esto porque siempre es bueno llegar a saber por qué inmovilizo a un ser humano que simplemente tenemos un accidente y debemos de hacerlo inmediatamente. Lo que quiero llegar, a donde quiero llegar es a descubrir la importancia de nuestro primer actuar en donde estemos, con quien estemos y en el lugar que estemos, ¿correcto? No poner nunca de un pero, sino llegar a entender la importancia de una lesión musculoesquelética y una fractura en especial. Es por ello que pongo que el cuerpo no solamente está conformado por una estructura ósea, sino alrededor de un hueso está formado especialmente por ligamentos, articulaciones, vasos sanguíneos, un sistema musculoesquelético, como siempre hablamos. En Grecia, no nos olvidemos que Hipócrates hizo referencia a la técnica ya de tracción continua como inmovilización con férulas para el tratamiento de fracturas y le dio inclusive, ya hablaba ya de un tiempo estimado para la consolidación de esas fracturas. La compresión progresiva con vendajes que permitían la extensión y contraextensión de los miembros, aparte de describir de forma específica diversos tipos de fractura y su periodo de consolidación, ya en sus obras de Tratado de Fractura y Tratado de las Articulaciones. Miren, desde épocas antiguas y muy remotas. Es por ello que ahora decimos, hay mejores técnicas y pues hay que tratar de emplearlas. Podemos definir ya como inmovilización al conjunto de técnicas destinadas a conseguir de modo temporal o permanente la supresión parcial o total de todos los movimientos de un miembro o zona corporal. Menciono esto porque siempre es bueno saber, voy a inmovilizar, digo, ¿no? Pero ¿de qué se trata inmovilizar? Es por ello que ahora, para llegar a algo, es recordar y llegar a empezar o llegar al inicio. Y esas dos láminas que me presentan acá, una de ellas es un tipo de inmovilización que lo hacemos en el momento. Se me cae un niño, se me cae un familiar, muy hoy día, la semana pasada nomás, se tropezó acá una licenciada en la puerta principal, se cayó, ¿no? Bajando del micro lamentablemente. ¿Qué hacemos? Llegar hasta un hospital, muy bien, pero ¿qué hacemos inmediatamente para inmovilizar? Como lo hacíamos en un inicio, inmovilizar con lo que tenemos en ese momento. No nos convertamos en terapistas inmediatas. Démosles la ayuda inmediata. La ayuda se da inmediata. Es por eso que el primer dibujo que pongo allí es una férula, es un tipo de inmovilizar un miembro en su primer incidente, imagínense, con un par de cartoncitos. ¿Cómo hacíamos la inmovilización o cómo hacemos una inmovilización inmediata? No dejamos un miembro lesionado libre al actuar hasta que alguien venga a ayudarnos. Para poder inmovilizar un miembro podemos hacerlo de los materiales o insumos que tenemos en ese momento. Vamos a ir poco a poco a saber por qué tengo que inmovilizar un miembro en la primera lesión que yo determine o ante la primera señal. La primera señal de una lesión, el dolor. Por allí que la invitación hoy día es cómo inmovilizo y para qué me sirve la inmovilización inmediata. La primera gráfica es una inmovilización con dos cartoncitos que hacemos cuando encontramos a un paciente lesionado. ¿Puedo usar cualquier otra cosa, licenciada? Por supuesto que puedo usar cualquier otra cosa. Un par de maderitas sujetadas inmediatamente con algún dispositivo o una cuerda que tenemos, pero la intención es darle inmovilidad para evitar mucho tipo de lesiones que podemos llegar y que a veces nos llevan a los hospitales con esas causales.
¿no? Y no inmovilizamos solamente en una pequeña fracción de un miembro, ten en cuenta, el miembro es uno solo, ¿no? Y cuando hablamos de miembro inferior sobre todo, hablamos desde la cadera, muslo, pierna y pie. Y hay articulaciones entre una y otras que nos dan el movimiento y la flexibilidad de un miembro. Y tenemos que inmovilizar en toda la zona corporal del miembro inferior, si hablamos de inmovilización. Por eso la teoría nos dice, ¿no? A conseguir de modo temporal o permanente la supresión parcial o total de todo el movimiento de dicho estructura o de dicho miembro. Tipo de inmovilizaciones. Existen diferentes tipos de inmovilizaciones. Para conocimiento de todos, tenemos sistemas inestables a través de la ortesis, a través de la tracción, llamada la tracción de partes blandas, que es la que me voy a abocar hoy día. Buenos días. Hola, buenos días. Para traumatología. La sindactilia, que se trata especialmente de inmovilizar los dedos. El sistemas semiestables, que son las férulas, que tenemos férula de yeso, diferentes tipos de férulas, a como lo tenemos en nuestra zona o de donde provenga. El sistema rígido, que se usan ya los yesos completos. La primera gráfica es la tracción cutánea o la tracción de partes blandas, que es la que nos vamos a abocar y referir ahora a cómo se realiza, cómo se hace, los cuidados que hay que tener desde cualquier hospital o centro donde yo me encuentre, que no es nada novedoso hoy en día ya, que se puede realizar en cualquier centro o en cualquier establecimiento de salud, como un tratamiento y que merita un cuidado especial. La segunda gráfica es la férula, pues, sindactil, una férula más inestable, y la tercera gráfica, que es una férula de yeso. Lo que ahora nos vamos a abocar especialmente es una tracción, una ortesis, una inmovilización inestable, que es la tracción de partes blandas o tracción cutánea, que es lo que se llama hoy en día. La ortesis se deriva, para conocimiento de todos, se deriva del griego orto, que significa recto o enderezar. Y se define como aquel dispositivo externo que se aplica al cuerpo para modificar aspectos funcionales o estructurales. Nos ayudan a corregir o facilitar la ejecución de una acción, actividad o desplazamiento. Términos a veces muy bonitos a emplear, pero muy importantes a volverlos a recargar. Nos ayudan a impedir el desplazamiento. Y eso es lo que se trata cuando hablamos de inmovilizar, y especialmente a usar algún dispositivo de una manera idónea, correcta y en el momento ideal. ¿Cuál es el momento ideal? Repito, desde que empieza, o desde que sospechamos de una lesión, y mucho mayor aún si sospechamos de una fractura. Se diferencia de las otras prótesis al no sustituir un órgano o un miembro con incapacidad. No se trata de sustituir a nada, se trata de darle ayuda, se trata de evitar complicaciones posteriores y no llegar a otros extremos que sí han llegado acá pacientes de otro tipo de magnitud, y para eso se trata de inmovilizarlo desde un inicio. La ortesis más frecuente, como el primer gráfico se usan a veces collarines cervicales, se usan inmovilizaciones en miembros superiores a través de los llamados collarines también. Se usa yesos Belpau, y se usan las tracciones de partes blandas, especialmente cuando hay lesiones en el aparato locomotor de todo miembro inferior, cadera, muslo, pierna, en estructuras que no hay daño de piel y en estructuras cerradas. Para hablar de inmovilizaciones en miembros inferiores, no he podido descartar, simplemente mencionar la primera lesión que a veces tenemos en miembros inferiores, las fracturas. Me dijeron, Amalia, fracturas, licenciada, fracturas, me dicen, vamos a hablar un poco de inmovilizaciones de miembros inferiores, cómo podemos ayudar.
Entonces hay que recordar, en pocas palabras, fractura es la rotura o el desplazamiento de un hueso, así sencillamente. Y conversando con ustedes desde aquí, por cultura general y para conocimiento de todos, ¿cómo puedo saber si es una fractura? No lleguemos a descubrir que lo sea. Basta con la deformidad del miembro inferior, ¿ah? Con la deformidad que visualicemos que hay en el miembro inferior o en cualquier miembro, o estructura orgánica, ósea, llámese incremento de volumen, llámese dolor, ya estamos hablando de una lesión musculoesquelética. No lleguemos a descubrir si es o no una fractura. Eso lo vamos a descubrir después. Pero desde allí ya empieza nuestro trabajo de inmovilizar, de inmovilizaciones. Ya después podemos descubrir que hay fracturas de diversos tipos o roturas de huesos total o parcial en miembros inferiores, que pueden ser de diversas clasificaciones, de diversos tipos. Solamente lo menciono por conocimiento, porque habrán las preguntas desde otras áreas o periferias que me digan, ¿y cómo voy a inmovilizar si yo no sé si tiene una fractura o no? Repito, basta con tener alguna lesión musculoesquelética y cómo me doy cuenta con el dolor que va a experimentar la persona de cualquier edad, el incremento de volumen de la zona. Ya estoy hablando yo de una lesión musculoesquelética que puede llegar o no a ser una fractura, pero hay que inmovilizar hasta llegar a su zona adecuada o a un lugar donde la ortopedia y traumatología, el médico ortopedista y traumatólogo lo puede ya explorar en una forma más amplia, pero hay que inmovilizar. ¿Qué es una tracción? Me invitan a conversar de una tracción. La tracción de partes blandas o tracción cutánea es un tipo de inmovilización, como repito, pero es simplemente una fuerza mecánica generada por pesas y poleas para ejercer tensión continua sobre una articulación o hueso desplazado con el fin de colocarlo en posición e inmovilizarlo. Se aplica en dos direcciones para lograr reducir y recuperar la longitud y alineamiento corporal. Es aplicado en fracturas de huesos largos, desde una fractura de cadera, fractura de fémur, fractura de miembros inferiores, pero ojo aquí, cerradas, y cuando la estructura de la piel esté íntegra o no con grandes lesiones que meriten no colocar un vendaje adhesivo. Esa es una tracción. ¿Dónde lo podemos usar, licenciada? ¿Tenemos que llegar exactamente a un hospital? No necesariamente un hospital, ahora desde las periferias, desde los centros de salud, desde los hospitales más cercanos, en fracturas simples de miembros inferiores, se usan las tracciones y se pueden usar. Basta con tener los implementos necesarios, que ya lo voy a explicar uno a uno, y llegar a darle la importancia que merita inmovilizar al miembro inferior. Materiales que utilizamos para una tracción cutánea: una venda elásticas, tensoplast, la famosa el tensoplast o las vendas adhesivas, cuyo nombre lo podemos encontrar en otros lugares, una polea, una drisa y una tablita más o menos de 8 por 8, una pequeña bolsa de arena de acuerdo al peso del paciente. Nosotros trabajamos acá con niños que utilizamos el 10% hasta el 15% del peso corporal, y un arco protector. Así se hace una tracción. Esos son los materiales que utilizamos para una tracción cutánea o una tracción de partes blandas, para inmovilizar estructuras inferiores. He allí una gráfica de los materiales que usamos acá y que lo pueden usar en cualquier lugar o centro hospitalario. Allí están los materiales que necesitamos, el tensoplast, que es esa cajita azul que vemos allí. Al costado les he querido poner ya el material en sí, ese tipo de vendaje elástico que se adhiere a la piel,
que se adhiere al miembro inferior, una tablilla pequeña, una cuerda de driza, una pequeña bolsa de arena de acuerdo al peso del paciente y destinada y que nos indican para el paciente, su venda elástica y su esparadrapo. Y su tijerita para cortarlo el material de acuerdo a la dimensión que tenemos en este momento y que necesitamos. Allí tenemos el material que utilizamos acá en el hospital, el Tensoplast. Ahora vienen unos kits preparados que nos están llegando. Ya no necesitamos para inmovilizar el miembro inferior, ya necesitamos a veces preparar el material. Nos están llegando unos kits preparados que solamente se saca de la cajita y se le coloca al paciente en el miembro inferior. Sujetados a la cama, que puede ser en cualquier cama. Es por eso siempre digo, el ser humano, nosotros somos muy inteligentes y muy curiosos, que en cualquier lugar podemos hacer una inmovilización de miembros inferiores, podemos hacer una tracción de partes blandas y llegar a tener el cuidado respectivo, especialmente en niños. Es por ello que en niños ya menores de 2 años muy poco se usan las cirugías. Como primer índice utilizamos las tracciones o inmovilizamos el miembro inferior y tratamos de llegar al objetivo más importante, que es la consolidación, y sin necesidad de llegar a una cirugía, el paciente consolida y se reestructura su miembro inferior. Allí el material para hacer una tracción de partes blandas, que es la polea, un dispositivo importante que ya lo voy a explicar, unas maderas de 60 centímetros por 8 o el ancho que da la cama, y el ancho que da la cama y la magnitud de la madera en cuanto al ancho se refiere es de 8 centímetros. Una bolsa de arena, repito, con el peso destinado para el paciente, que es del 10 al máximo 15%, de acuerdo a la indicación de la terapia médica que me indican. Una driza, y es todo lo que necesitamos para hacer una tracción de partes blandas. De allí, ¿qué más hacemos cuando tenemos al paciente para inmovilizar y darle una tracción de partes blandas o una tracción cutánea? Que es repito, que es un tratamiento especialmente para inmovilizar miembros inferiores, ya sea en fractura o lesiones musculoesqueléticas, y que buscamos un objetivo en común. Preparamos la cama. He tratado de ponerles allí la lámina. Se prepara la cama con 2 tablillas que están allí adheridas. Allí está la polea, que la adherimos sujetada con una pita o una cuerda. Y al costado tenemos una cama lista y preparada. La terminamos simplemente con la venda para dar un poco de estética. Pero he allí la posición de una cama, he allí las maderas que se adhieren a la cama, he allí la polea sujetada con una cuerda y se cubre con un vendaje para darle un poco de estética. Pero ahí la cama preparada con la polea. El trabajo que va a hacer la polea es muy importante también. Cada elemento dispositivo que está sobre esa cama tiene su función y que se va a mencionar. Hay una cama preparada para inmovilizar un miembro inferior, especialmente en fracturas de miembros inferiores o en algunas lesiones que nos indiquen este tipo de inmovilización. Y dije, la polea cumple una función muy importante. Mecanismo de función de esta polea. La polea es una máquina simple, es un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. No se trata de poner un peso en el miembro inferior y disculpen el término sencillo que empleo, jalar. No, se trata de emplear mecanismos de fuerza que van con el eje corporal del niño o del paciente. Ojo que hablamos de tracciones en niños que también los hacen en adultos, en los centros hospitalarios o en algunos centros cercanos de salud que sí se pueden emplear. Este mecanismo consiste en una rueda con un canal en su periferia por el cual pasa una cuerda y que gira sobre un eje central. Esa es la polea, gira sobre un eje central. Significa que la cuerda tiene que estar libre.
sobre su polea para poder hacer el efecto mecánico. Además, formando conjuntos parejos o polipastos que sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. No se trata de poner una cuerda y alinear o buscar que alinear el miembro dándole una fuerza, sino emplear una polea como dispositivo mecánico que vaya fuerza con contrafuerza. Si no, imaginen, lesiones podemos ocasionar, por supuesto, si no empleamos este mecanismo. 3 conceptos muy importantes relacionados con la polea, cuya ventaja es, repito, la ventaja mecánica, la ventaja de velocidad y la eficiencia. El primero, coeficiente de carga, y lo menciono aquí porque, repito, no es poner un peso y buscar que inmovilizar a un paciente, sino es actuar de acuerdo a fundamento científico que me base a mí emplearlo. El segundo es el cociente entre la velocidad alcanzada por la carga y la velocidad del punto de aplicación del esfuerzo, que coincide con el cociente entre los desplazamientos realizados por la carga y el punto de aplicación del esfuerzo en un determinado tiempo. Acá en los niños que utilizamos las inmovilizaciones continuas, inmovilización de partes blandas, contracciones cutáneas, por lo regular tienen un tiempo de 15 llegan hasta 30 días a veces contracciones acá, de la cual tenemos muy buenos resultados. Esta es una cama preparada ya con su polea, ya con su drisa, ya con su peso y que va adherido al miembro inferior de un paciente. Tenemos en el lado derecho que muestra la cama de frente, en el otro de perfil, para que vean ustedes cómo se aplica y cómo se efectiviza ya en su totalidad. La tracción cutánea o tracción de partes blandas sirve para mantener la longitud de la extremidad y a su vez que alinea y estabiliza el foco de la fractura. La finalidad, ¿por qué empleo una tracción de partes blandas o por qué me indica el traumatólogo una tracción de partes blandas? No solamente para inmovilizar a un paciente y estabilizarlo, sino nos ayuda y nos permite cierta inmovilidad articular, nos mantiene la alineación y a su vez contribuye a reducir el tipo de fractura. En una fractura cerrada nos reduce y contribuye a que esa fractura se alinee y disminuye e elimina el espasmo muscular que causa dolor y edema en la zona de la lesión. Es impresionante que nos lleguen fracturas, nosotros decimos, si en el término, bien cabalgadas en el miembro inferior, cuando nos los transportan a un paciente, e inclusive sin inmovilizar, quejándose de dolor y administrando algún analgésico, algún medicamento para disminuir el dolor, y solamente colocándole, inmovilizándole el miembro inferior con una tracción, nos ayuda a disminuir ese espasmo y nos alivia el dolor. ¿Por qué? Porque ya no hay desplazamiento ni el juego de esa fractura. Sobre todo una inmovilización nos ayuda a eso. El procedimiento se aplica al segmento o pierna afectada mediante una venda adhesiva unidas por un estribo forrado de espuma que cuelga la cuerda que se atará a la pesa. Entre el estribo y la planta del pie debe quedar aproximadamente un espacio de 1 centímetro para favorecer la movilidad del tobillo. Hacer una tracción de partes blandas no significa solamente inmovilizar, disminuir el dolor, disminuir el cabalgamiento que da la fractura en sí, sino también hay que saber cómo se coloca y evitar complicaciones posteriores
sobre todo los signos de visualizar siempre, tener cuidado en los signos de perfusión, en no lesionar la piel, sobre todo esto, y que ejerza la función de vida a través de las vendas adhesivas. En la primera gráfica tengo los dos círculos aplicados. Hay dos licenciadas colocándoles una tracción. Una licenciada coge el miembro inferior a la altura de la lesión, donde está la fractura, y trata de colocar la venda adhesiva. La otra licenciada estabiliza el miembro. Estabilizar significa no llegar al juego de la pierna o del miembro afectado, porque, ojo que siempre, cuando hablamos de inmovilización, hablamos de no darle movimiento a esa estructura lesionada. De esa manera evitamos muchas complicaciones, entre ellas no incrementamos ni producimos dolor, disminuimos más bien el dolor. El adhesivo que se coloca desde el pie, hasta el muslo. Es allí donde he puesto una venda, una tracción recién elaborada, colocándose el adhesivo desde el pie hasta el muslo, y debemos de tener en cuenta la precaución de que no haga pliegues para evitar irritaciones cutáneas posteriores. Una vez hecho esto, se fijará con la venda elástica, se le protege con la venda elástica. Y los pesos utilizados suelen ser 2 hasta 4,5 kilos, o repito, el 10% del peso corporal. Es allí como un paciente me pesa, hemos tenido pacientes de 30 kilos, 20 kilos, nosotros trabajamos con niños, ponemos hasta 3 kilos, hasta 4,5 kilos de peso, depende a lo que el médico también necesite llegar. He allí una cama con la pesa colgante, y eso es lo que voy. Si voy a hacer una tracción y voy a inmovilizar el miembro inferior, no se trata de colocarlo y ya. Se trata de llevar los cuidados todos los días. Entre ellos, la polea tenemos que siempre supervisar que la polea tiene que seguir su función, que es colgante, que realice la fuerza entre las dos, que realice la fuerza mecánica entre las dos, entre el peso del paciente y el peso que es a través de la bolsa de arena que estoy poniendo. Licenciada, no tengo bolsa de arena en este momento de 2 kilos. Pues agarra 2 litros de suero, que así nos han llegado pacientes. Agarra 2 frascos, cada frasco tiene 1 litro, y pongo el peso que determine para el paciente y llegar a inmovilizarlo. ¿Qué buscamos en la fractura? Miren la otra cama, ese es un paciente que está con su tracción. Ese paciente por lo regular tiene una fractura de miembro inferior, ya con una tracción ya colocada acá en cama. En cama, digo en cama porque puede ser en un hospital, ahora lo están colocando en áreas periféricas, en centros de salud, o le están colocando en los hospitales más cercanos. Y hacen su tracción o inmovilizan el miembro inferior para buscar alinear sobre todo disminuir el dolor, que es lo más importante. Una vez colocada la tracción y alineada, se coloca siempre 2 bolsas o 2 cojinetes para darle soporte a la pierna, y que el niño no movilice, como tiene siempre un miembro no afectado, no llegue a movilizar o al juego. Como ya se siente más estable, más tranquilo, no hay dolor, no hay mayor incomodidad por la fractura, el niño busca ya intenta colocarse en su posición a veces hasta normal, de cúbito lateral, de cúbito ventral, cosa que no va a poder porque se le explica, tu huesito está roto, tienes que mantenerte en una posición alineada, esto te va a ayudar, esto te va a calmar y vas a salir bien, darle la seguridad necesaria. En un paciente con tracción es preciso valorar alineación, mantenerse derecho. ¿Ah? Paciente y miembro en tracción. La resistencia a través de sus cuerdas, revisar siempre las cuerdas, las poleas, las pesas, las almohadillas, los cojines que usamos a los costados. Revisar una valoración neurovascular distal significa el pulso. Hay pulso en miembros inferiores, hay que revisarlos. La sensibilidad, capaz la venda está muy apretada. Capaz no se siente bien con el peso ideal, capaz me moviliza mucho el peso.
Todo eso controlamos aquí cuando un paciente lo tenemos inmovilizado con una tracción. ¿Qué movilidad me está ejerciendo en ese miembro? ¿Qué temperatura tiene ese miembro? Tiene que estar igual que el otro miembro. Un color rosáceo, acorde normalmente como mantenemos el miembro inferior. No hay ningún cambio de manera estructural. Las vendajes, inmovilizaciones, aparición de úlceras, hay que valorar a la aparición de úlceras por decúbito en las zonas del talón, sobre todo porque es un paciente inmovilizado, repito, entre 15 a veces hasta 30 días. Se pueden prevenir colocando un rodete acolchado en la zona del tendón de Aquiles, de modo que el talón no roce mucho a la cama por mucho tiempo. ¿Para qué una movilización y para qué la corrección a una fractura? Esta es una fractura de un fémur, en la primera gráfica. Así vienen, así nos llegan en cuanto hablamos de fracturas cerradas. Cerradas significa que no hay lesión de la parte cutánea. Aquí empleamos una tracción. ¿Y para qué hacemos una tracción, licenciada? ¿Y por qué el cuidado de una tracción hay que conocerlo? Que lo podemos realizar en cualquier hospital, repito, en cualquier nosocomio. Para llegar a buscar este objetivo más importante, viene con su fractura, inmovilizamos al paciente desde un inicio, lo desplazamos a su centro de origen más cercano, donde podemos darle la ayuda más completa. El traumatólogo determina que es una fractura que hay que inmovilizarlo y ponerle una tracción. Traccionamos al paciente, el hueso consolida en un término de 15, 20, a veces hasta 30 días, cuando se llevan los cuidados respectivos. Al costado de esta gráfica dice consolidación o formación de callo, lo que conocemos nosotros. Y llegamos a, el médico opta por ponerle, el hueso está reestructurado, el médico opta ya para ponerle su yeso muslopedio y se pueda ir a su casa con su yesito y un hueso reestructurado y consolidado. Y llegando a todo esto, el paciente no es sometido a ni una cirugía ni a una complicación mayor. ¿Qué complicaciones? Si no inmovilizo inmediatamente un paciente, licenciada, ¿qué complicaciones podemos tener desde un pequeño, aparentemente pequeño accidente o trauma, ya sea una caída fuerte o una lesión, a una fractura? Podemos tener lesiones de vasos sanguíneos, de piel, de tejido muscular, embolias gaseosas, e inclusive podemos tener lesiones hasta de osteomielitis. ¿Por qué? Porque no llegamos a inmovilizar el miembro como corresponde y como determina. Inmovilizar un miembro desde donde estemos nos ayuda 100%. Importante, no olvidemos, y esto les dejo, el recuerdo, calmamos el dolor. Calmamos el dolor, niños o en cualquier edad. Cualquier lesión musculoesquelética, inmovilizando el miembro podemos llegar a calmar el dolor, hasta que el terapista, el médico traumatólogo nos determine qué problema puede ser fractura o cualquier lesión musculoesquelética, repito. Inmovilizamos el miembro. Sabemos que es una lesión en miembro inferior, nos indican la tracción de partes blandas o tracción cutánea. Como resumiendo esto, lo podemos realizar en cualquier lugar o nosocomio debido. El paciente, mantenemos los cuidados respectivos, podemos llegar a reestructurar el hueso en el periodo determinado de 15 a 30 días. Una vez que consolida el hueso, el traumatólogo ya llegará hasta la colocación de su pelvipedio en niños y retornar a su casa para los cuidados respectivos, que es en inmovilizaciones permanentes a través de yesos. Ese es otro tipo de cuidado que debemos informarle después a un familiar y que en algún momento ya hablaremos. Esa es la tracción de partes blandas que se pueden realizar en hospitales o centros cercanos. De mi parte, muchas gracias y esperando de que esto se realice en cualquier nosocomio o centro cercano. Muy bien.
Muy bien, colegas en salud, un gusto haber tenido la presencia de tan excelente expositora. Obviamente reconocemos la trayectoria y todo ese recorrido en la especialidad de ortopedia y traumatología. Y ahora cedemos el micrófono al DIFTEL, por favor, para que pueda compartir con nosotros si es que hubiera alguna pregunta. Como bien nos lo dijeron, por favor, utilizar el chat. El chat, a través de ese medio, pueden generar sus preguntas y aquí está la licenciada Amalia González, presta a respondérselas. Mientras tanto, podemos ir conversando, licenciada Amalia. Si bien es cierto, esta exposición ha dado evidencia que este trabajo, esta intervención, es un trabajo en equipo, médico, enfermera, ambos especialistas del área, ¿no? Entonces, una vez que el médico ha identificado ya el tipo de lesión y ha dispuesto dentro de su terapia la tracción de partes blandas, ingresa a enfermería, hablando de nuestra institución, ¿verdad? Pero usted lo ha explicado muy bien, esto puede replicarse también en otros escenarios, ¿es cierto? Así es. Aproximadamente, ¿qué tiempo promedio es el que recomendaría, según la experiencia, poder intervenir, ¿no? Con este mecanismo de tracción? Inmediatamente nos indican que hay una lesión musculoesquelética. No solamente, como lo repito ahora, es solamente cuando el médico me determina, hay que colocar la tracción por una fractura. Hemos colocado tracciones y colocamos tracciones en lesiones tendinosas, musculares, solamente para inmovilizar el miembro. ¿Por qué? Porque nos ayuda a disminuir grandemente o a calmar el dolor. Es por ello que a veces hemos tenido pacientes con problemas de cadera y nos indican la tracción, se coloca inmediatamente y es sorprendente que hasta el familiar se quede impresionado, calma el dolor. Pero una vez que el niño se duerme, mira, intenta volver a su posición normal. La fisiológica. La fisiológica y empieza el dolor. ¿Por qué? Porque desalinea, ¿no? Entonces, qué importante es, por eso decía, y puse que esto no es de ahora nuevo, sino es de nuestra historia y de épocas antiguas. Cuando tú inmovilizas un miembro hasta llegar a determinar en donde estés, así estés, como digo yo, en alta cumbre, inmovilizar donde pienso que hay una lesión es muy importante. Claro, eso es la primera medida. La primera medida. Así sea ciegas, tenemos que empezar a no te pido que seas médico ni que seas traumatóloga. Simplemente te pido inmovilízame hasta que el terapista o el médico determine cuál es la lesión ahí. Por supuesto. Y en este largo recorrido que tiene durante la atención con este procedimiento de tracción, ¿cuáles son las dificultades más quizá evidentes que ha encontrado en los niños que hayan podido presentar, ¿no? Algo no esperado. Algo no esperado en ellos. Las fracturas, cuando no se mantiene el cuidado debido y la ayuda con el público, que son los padres, porque ahora tenemos padre acompañante, recordemos esto, que permiten que el niño se movilice, porque la tracción e inmovilizar con una fuerza mecánica ejercida entre los dos ejes, ¿no? Nos ayudan a alinear, o sea, reestructura el hueso, el niño ya se siente libre, empieza a moverse en cama y la mamá, como lo ve feliz, lo deja. Pero ojo, si no ha formado lo que llamamos el callo óseo, que el médico lo va a determinar a través de las placas radiográficas, se puede desplazar otra vez el hueso. Es ahí donde llegan a las llamadas cirugías o las intervenciones quirúrgicas, que es donde a veces no queremos, ¿no? No queremos, obviamente. Y en este continuo traccionar, ¿hay algún periodo de descanso para el niño o la tracción tiene que ser permanente durante los 15, 20 días? Es permanente. Es permanente y se va evaluando, el médico lo evalúa de acuerdo a las radiografías que toma como control y nos indica si hay que incrementar inclusive un poquito más de peso de acuerdo a la movilidad o simplemente mantenerlo allí y tener el cuidado respectivo. Interesante. Es permanente. Muy bien. No sé si desde las oficinas de DIFTEL tendrán algunas preguntas del público.
Licenciada Taquía, licenciada Amalia González Uribe, muchísimas gracias por la excelente exposición. La felicitamos muy bien todo lo que nos ha ilustrado. Nos han preguntado, en el caso de las fracturas expuestas, ¿cómo sería el cuidado de este tipo de inmovilización? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. He hablado de inmovilización de tracciones porque decían cómo era una tracción, pero repito, las tracciones se hacen en fracturas cerradas. Las fracturas expuestas simplemente inmovilizamos con lo que tenemos en ese momento. No intentamos ni reestructurar ni de alinear porque podemos producir mayores complicaciones. Esto es por conocimiento o cultura. Se inmoviliza con lo que tenemos en el momento. Si la fractura está expuesta, está expuesta. Si visualizo un hueso, pues lo estoy visualizando. Pero simplemente en tablillo, con lo que tenga en este momento, evito mover, lo desplazo al paciente o a la persona. Entablillada significa, como mencioné en una de las gráficas, con cartones o lo que tenga en este momento, y lo que evito es el juego del miembro lesionado, y ni tampoco lo voy a reestructurar porque eso se encarga ya la parte médica, y de acuerdo a lo que vamos visualizando. Inmovilizando con lo que tenemos y no jugar en el momento con alguna manera de inmovilizarlo. Inmovilizarlo y sujetarlo a través de los cordones o cintas que podamos obtener. Me dicen, estoy como se me presentó cerca a un centro recreacional, se cayó una persona pues mayor de edad de 40 años, algo así, se fractura terriblemente expuesta. Mucho queremos jugar a ser los médicos del momento, o la desesperación, o la urgencia, no sabemos qué hacer. Simple, inmovilízalo con lo que tengas. Envuélvelo con lo que tengas en este momento y evita que el miembro juegue. Y lo transportamos con el cuidado divino a través de la ambulancia, de la compañía de bomberos o con lo que tenemos en este momento, lo transportamos a su centro de origen más cercano. Qué bueno, licenciada Amalia González, muy importante entonces la inmovilización inmediata. Eso alivia el dolor, nos previene complicaciones, ¿no? Fractura expuesta, sangrado, lesión nerviosa. Bueno, desde aquí es todo, le agradecemos mucho, le mandamos muchos saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y desde la sala Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, nuevamente les agradecemos pues esta confianza y esta conexión el que día a día vienen realizando con nosotros. Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes por haberse conectado. Los invitamos a las 3 de la tarde, nueva telecapacitación con el tema los lineamientos en seguridad de la información en el sector salud, a cargo del ingeniero Norman Orea Olivera, de la Oficina General de Tecnología de Información. Los esperamos entonces a las 3 de la tarde.